Lo más destacado de la política, la economía, el deporte y el espectáculo. El arranque en las mañanas. En las mañanas de Radio Sónica. De Radio Sónica. Bueno, como te adelantábamos, en nuestros estudios está Silvina Batakis. Gracias, Silvina, por venir a Radio Sónica. Por favor, un gusto. Le contamos a nuestros oyentes que fue ex ministra de Economía en la gestión de el ex gobernador Daniel Scioli. ¿Cómo mirás la perspectiva 2 años afuera del gobierno, o sea, de la provincia de Buenos Aires, ese periodo que te tocó vivir como ministra de Economía? La verdad que fue un periodo intenso en donde se pudieron hacer muchas cosas, algunas cosas quedaron pendientes. Yo siempre digo que cuando yo asumí tenía desafíos profesionales, personales y políticos, y uno logra cumplir con algunos objetivos y eso está bueno, pero quedan muchos en el tintero. Silvina, lo primero que te voy a preguntar es, me imagino, lo que te preguntarán muchos. Hoy Cambiemos dice, la provincia de Buenos Aires está totalmente desfinanciada, estaba quebrada, la provincia era un desastre. Entonces, vos eras la ministra de Economía de esa época. ¿Es tan cierto lo que dicen ellos ahora? No, en primer lugar creo que sí fueron muy inteligentes en instalar esto, ¿no? Teniendo una hegemonía mediática muy fuerte, ellos logran instalar esto. Para nosotros fue muy difícil intentar revertirlo, por más que lo dijimos en varios lugares, en varias ocasiones. Pero la provincia de Buenos Aires tiene una economía, unas finanzas públicas muy, muy complejas. Creo yo que ellos no conocían cómo eran las finanzas públicas de la provincia y se quedaron sorprendidos con la cantidad, con la enormidad de los datos de la provincia de Buenos Aires. Vos pensás que es una provincia que tiene el 40% del país, del PBI del país, del Producto Bruto, de su población, el 55% del valor agregado industrial. Es una provincia con 16 millones de habitantes, más grande que varios de los países europeos, por ejemplo. Y creo que cuando ellos iban viendo los números, yo hice un mes de transición con el ministro actual, que fue una transición muy cordial. Yo creo que no tenían idea de lo que era la provincia de Buenos Aires, se asustaron. La provincia de Buenos Aires también tiene una coyuntura especial que tiene que ver con el Fondo del Conurbano, algo que se reformó el año pasado con la reforma previsional, y eso hacía que la provincia tuviese... Pero no estaba quebrada la provincia. No, de ninguna manera la provincia no estaba quebrada. Ellos hablaban incluso de que había una cuenta que estaba en cero, y en realidad la provincia de Buenos Aires, imagínate vos, que no tiene una cuenta, ¿no? Tiene un sistema de cuentas, que son 4.000 cuentas aproximadamente, y funcionan en la práctica como si fuera una cuenta corriente en el banco, por supuesto, oficial, en el Banco Provincia, y uno va recaudando en todas las cuentas, va viendo cómo va recaudando, cómo va creciendo el dinero que existen en esas cuentas, y llega un día, que es cuando se empiezan a pagar los sueldos, en donde empieza a caer estrepitosamente esa cuenta, y después empieza de vuelta la historia de recaudar. Sí, es una provincia que está al día todo el tiempo. Esto se está tratando de reformar, o se intenta reformar con la reforma previsional, y la provincia de Buenos Aires va a pasar a recibir de lo que los jubilados dejan de percibir, ese más dinero para hacer distintas obras, y además tiene muchas autorizaciones de endeudamiento. O sea, en estos 2 años la provincia sí es cierto que tiene mucho más recursos de los que nosotros contábamos. Porque se endeudó. Mucho por endeudamiento y otro porque lo de los jubilados, mucho fue para la provincia de Buenos Aires. El endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, que muchos dicen, y también de la nación, ¿no? Pero me quiero concentrar en la provincia, que es un tema que conoces. ¿Es manejable o es un endeudamiento que vos creés que a mediano plazo es chocarse contra la pared? Mira, yo siempre digo que hay un economista que fue premio Nobel de Economía, que una vez le preguntaron, un periodista, en su experiencia, cómo eran los modelos económicos, cuáles países representaban esos modelos económicos. Y él dice, en el mundo hay países desarrollados, países en desarrollo, Argentina y Japón. Como diciendo, está totalmente por afuera Argentina de los modelos que uno pueda estudiar. Entonces es muy difícil saber si la deuda argentina es comparable con otros países, por ejemplo. Vos sabés que Estados Unidos, Japón, Grecia, Francia, Inglaterra deben mucho más de todo lo que se produce en un año, ¿sí? Más del 100% de su Producto Bruto, claro, se debe. Argentina, cuando termina la gestión
anterior debía 35% de su producto a nivel bruto. global, a nivel general, en nación, provincias y municipios. a nivel nacional. Ahora, este 35% ¿es sustentable? ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, es sustentable para Argentina. La provincia de Buenos Aires debía aproximadamente el 8% de su producto bruto y ya hay una alerta internacional respecto de lo vertiginoso que ha sido la emisión de deuda en la provincia de Buenos Aires, mucho más fuerte que a nivel nacional. ¿En cuánto estamos incluso. ahora? Y ahora tiene que haber aumentado en un 50-60% la deuda de la provincia. Digo, es mucho en 2 años. Es mucho en 2 años, pero estaba en un 8%. Ahora, vos decís, bueno, pasar de un 8 a un 12, a un 13, a un 15, a un 20%, ¿es mucho? Si uno lo compara con los parámetros de otras partes del mundo, parecería que esto fuese razonable. Ahora, la experiencia de Argentina es que nosotros nunca tenemos finalmente los dólares genuinos para poder pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque tenemos déficits comerciales como los del año pasado, que fueron un récord, digo, 8.500 millones de dólares de déficit, o sea que estamos importando más productos de los que logramos exportar. Y en definitiva eso después termina condicionándote políticas monetarias a futuro, porque cuando vos tenés un 8% de endeudamiento no es lo mismo que un 20% y no tener los dólares para pagarlo. No solamente políticas monetarias, sino las políticas de inversión. Claro. Vos pensá que en el año 2003 nosotros invertíamos de todo nuestro producto bruto de Argentina solamente 2-3% en educación y pagábamos 6% de ese producto bruto en deuda. A fines, cuando termina la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, eso se revirtió y nosotros invertíamos más del 6% en educación y pagábamos solamente 2% en servicios de la deuda. Hoy esta ecuación parece que se va a ir transformando a lo largo del tiempo con semejante endeudamiento. Ya que trajiste a colación 2 palabras clave, políticas monetarias y nunca tenemos los dólares necesarios. ¿Cuál es tu opinión, habiendo ocupado el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, acerca del experimento que se hizo en esa misma provincia con los patacones durante el gobierno del gobernador Rucaw? Bueno, fue un contexto de Argentina totalmente distinto, ¿no? Recordemos que estábamos en la convertibilidad, las provincias tenían problemas fiscales muy, muy serios, muy serios. La única vez que en Argentina se debe haber cortado la cadena de transferencias nacionales del gobierno nacional a las provincias fue en esa situación, ¿no? Había 17 cuasimonedas en Argentina. Increíble. Increíble, la verdad. Sí, pero la primera fue el patacón. El de la idea fue Rucaw, que sí, no fue Rucaw. No, igual no fue la primera, ya había en La Rioja. Yo justo también trabajaba en el Ministerio de Economía de la provincia. Ya había otras monedas y 1 o 2 años antes incluso se empieza a estudiar estos casos que existían en algunas provincias como experiencias mucho más chicas, ¿no? Surge el patacón y luego finalmente la LECOP, que funcionaba a nivel nacional, que era una forma de salir de esa cacerola de presión que había respecto de la convertibilidad. Luego de eso, cuando bueno, viene la hecatombe que todos conocimos y que todos tenemos memoria, el Banco Mundial da un préstamo para poder hacer el rescate de esas cuasimonedas y las provincias se comprometen a nunca más hacer una emisión de este tipo. Sí, ahora habría que preguntarse cómo va la economía si nunca más lo van a hacer. Hoy están pensando, hay un municipio, tengo entendido, no tengo muy en claro si es en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Entre Ríos, que ya está volviendo una experiencia similar. Sí, lo vi en internet el caso y bueno, por eso decía, ¿no? Las provincias se comprometieron a no hacer emisión no los municipios. Los municipios quedaron exentos de esa regla, excepto los municipios que después firmaron este pacto fiscal por transición desde las legislaturas provinciales. Pero sí existe este instrumento y de alguna forma, si se quiere un poco más precario, también tiene que ver con los instrumentos de trueque que en algún momento hubieron y que ya hay hoy en día nuevamente, ¿no? Joan. ¿Por qué, Silvina, según vos, tanto Nación como Provincia de Buenos Aires, en este caso, se endeudan tanto? Es la forma que tienen de emparchar la economía. Creo que la herencia recibida tanto del gobierno provincial, en caso de Provincia de Buenos Aires, y nacional, fue positiva en ese sentido, tan positiva, que es el instrumento que les permite a ellos seguir dándole oxígeno a este modelo económico. Vos pensá que en el año 2016
hubo una caída muy fuerte del Producto Bruto, se destruyeron fuentes de trabajo importantes y recién en el año 2017 emerge, si se quiere, un poquitito mejor esta economía, no respecto al 2015 ni del 2011, por supuesto que fueron los mejores años, pero sí hubo mejoras respecto de ese 2016 muy malo, pero a pesar de haber mejoras, por ejemplo, la matriz laboral se va precarizando cada día más. 6 de cada 10 puestos de trabajo que se crean en Argentina son puestos de trabajo precario. Digo, todo esto ¿cómo se sostiene? A través del endeudamiento. Se nos criticaba a nosotros el tema de la emisión monetaria, de darle a la maquinita, se decía coloquialmente o se dice coloquialmente, y ellos esto lo reemplazan por emitir en dólares. O sea que es más grave todavía porque Argentina no es un país que tenga la maquinita de emitir en dólares. Volvemos a lo anterior, para poder pagar la deuda después hay que conseguir esos dólares. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ni siquiera tiene cuentas en dólares, porque el Banco Central es ese articulador entre los que exportan, los dólares ingresan en el Banco Central te da pesos. Pero los dólares de esa balanza comercial quedan, si obviamente la balanza fuese positiva, no como está sucediendo ahora, quedan en el Banco Central y el Tesoro, o sea, el Ministerio de Economía, de Hacienda en este caso, le puede comprar los dólares al Banco Central. La provincia de Buenos Aires ni siquiera tiene eso. Sí, ¿no? ¿es positivo a tu entender que una provincia como Buenos Aires o cualquier otra, por cuenta y orden propio, salga a contraer deuda externa? No es nunca por cuenta y orden, ¿no? Propio, porque esta ley que decíamos antes Tienen que autorizar la también, nación. claro, pasa por el gobierno nacional, incluso los municipios si tienen que salir a endeudarse, siempre y cuando las provincias hayan refrendado. Hay provincias que no refrendaron, de las 24 jurisdicciones subnacionales, solamente 21 provincias refrendaron. Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no refrendó nunca eso, entonces puede salir a emitir sin pedir autorización del gobierno nacional. Ahora, provincia de Buenos Aires y la mayoría de las provincias tienen que pedir autorización al gobierno nacional. Sí, lo que sucede es, en este caso en particular, es que siempre se dan las autorizaciones. Silvina, ¿qué estás haciendo hoy? Estoy estudiando, estoy haciendo el doctorado. A mí me gusta mucho estudiar, creo que uno tiene que llegar al Estado sabiendo y no llegar al Estado a ver qué onda, cómo funciona esto, que creo que es lo que le pasó mucho a este gobierno. Así que estoy estudiando, estoy haciendo el doctorado. ¿No crees que fue el mejor equipo de los últimos 50 años? No, para nada. Creo que sí saben hacer negocios, pero eso no tiene nada que ver con fortalecer la patria, engrandecer la riqueza de un país, no tiene nada que ver con eso. Así que bueno, estoy haciendo el doctorado, dando muchas clases también y asesorando a algún intendente y algún legislador. Nos contabas que estudiaste afuera también. Estudié afuera hace muchos estudiaste? años en York, en la Universidad de York, en Inglaterra. Ahí gané una beca, la beca Chevening, que es la que otorga Gran Bretaña. Así que bueno, estuve estudiando economía ambiental, que es una de las materias que estoy dando en la Universidad Jauretche. ¿Y lo que aprendiste ahí, te sirvió para ponerlo en práctica en la provincia cuando estabas a cargo del Ministerio de Economía? Mira, antes de trabajar en el Ministerio de Economía, en este último periodo, yo trabajo en el Ministerio de Economía desde hace muchísimos años, o trabajaba, ¿no? Ahora no estoy trabajando. Fui directora de Economía Ambiental y Energías Renovables en la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo estudié en Inglaterra. Pero también estudié, antes de ese máster, hice otro máster en la Universidad de La Plata de Finanzas Públicas. Y la verdad que sí, siempre agrega el conocimiento a todo lo que uno aplica. Yo creo que uno tiene que ser muy analítico y muy profesional cuando diseña la política pública. Y además, por supuesto, fortalecerse de un sistema estadístico que uno tiene que también hacer lo posible para que se fortalezca, que es lo que hicimos en la provincia. Te preguntamos esto también porque me parece interesante esta experiencia que estás contando de que venís de tanto año de lo público y ahora estás viviendo de lo privado, más allá de asesorar a algún legislador, algún intendente o algún funcionario. En relación a lo que dijo Carrión estos días, ¿no? Que no le alcanzan para vivir 100.000 pesos y que necesita canjear 420.000 pesos en pasajes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y yo le preguntaría a una persona que no alcanza a la canasta básica, que es la que determina el INDEC o la de Ciudad de Buenos Aires, que son similares, de 17.000 pesos. ¿Cómo hace para vivir entonces? La verdad que creo que nosotros, los funcionarios, tenemos mucha responsabilidad cuando subimos esos cargos, pero sabemos a qué
a qué vamos, sabemos de la ingratitud que tiene también ese cargo y creo que uno lo hace mucho vocacionalmente. Por supuesto que necesitamos tener un sueldo, porque vivimos también de eso, digo, pero uno lo hace mucho vocacionalmente porque cree en serio en que es un instrumento con el que uno pueda transformar la realidad de la gente. Así que la verdad que me parece una barbaridad, una barbaridad los dichos de Carrió. Te pregunto por lo que está pasando en estos 2 o 3 años en relación a algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires, de la ex gestión y también a nivel nacional, procesamientos, indagatorias, pase a tribunales de Scioli, también hay algunas causas que se comentan y que se hablan mucho por televisión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tienen algún asidero? ¿Tienen algún tipo de justificación o realmente es una persecución política? Yo creo que hay mucho de persecución política, pero que creo lo que hay que destacar es que cada uno de esos funcionarios estuvieron siempre y están siempre a disposición. Ninguno se fue del país, están acá para dar respuesta, se presentan cada vez que son llamados a presentarse. Y hay que recordar una cosa que dijo Macri cuando apenas asumió, que dijo, al día siguiente de que yo termine mi mandato me voy del país. Digo, creo que tendría que haber una ley que le prohíba a los funcionarios por un determinado periodo de tiempo, 2 años como mínimo, que hayan tenido determinado rango, que se tienen que quedar en el país a dar cuenta de todo esto. Al margen de esto, y que destaco nuevamente esto de estar a disposición, creo que todos los funcionarios están a disposición. Sí hay una persecución política muy fuerte y cuando hegemónicamente los medios siembran esta duda y están todo el día taladrando con esto, después cuando se comprueba que no sucedió nada, por ejemplo con las cuentas de Máximo Kirchner en el exterior, junto con las de la ex ministra Garré, la verdad que salen muy pocos medios que esto no era cierto, pero el daño que se causa a la democracia, a la economía y al futuro de un país son muy fuertes. Es importante esto que estás diciendo de las cuentas offshore, porque o cuentas en el exterior, porque uno también, o los medios estos mismos que estás diciendo, hablan de corrupción en determinado gobierno, en el anterior, pero uno también entiende, de mi lado digo, puede ser que a lo mejor la magnitud es otra, pero cuando vos dejás de pagar impuestos, también le estás evitando un hospital, estás evitando una escuela, estás evitando decir la construcción. Cánones, ¿no? Cuando el Correo Argentino debe 77.000 millones de pesos, se deja de hacer escuelas, se deja de hacer hospitales. Sí, por supuesto. ¿Por qué lo otro es corrupción y esto no es corrupción? No, es corrupción, eso es lo que digo. Es corrupción de todos lados. Lo que pasa que el neoliberalismo en eso ha sido muy inteligente en establecer que esas cuestiones, esas prácticas son de CEOs eficientes, importantes, que saben hacer negocios. Y la verdad que saben muy bien evadir. Vos no tenés una cuenta offshore, yo tampoco, ninguno de nosotros tenemos cuentas offshore, pero ellos sí saben cómo hacer esa evasión impositiva. Y en todas partes del mundo esto fue repudiado, no se naturaliza como se naturaliza acá en Argentina, y han renunciado presidentes y muchos ministros en otras partes del mundo. Acá en Argentina se sigue naturalizando como algo bueno y eso es lo que nosotros tenemos que combatir. El caso de Caputo que se va a presentar en el Congreso, ¿qué le preguntarías vos? Con tu experiencia, ¿no? Y además de tu formación. La verdad que es una pregunta difícil, pero le preguntaría lo que le han preguntado muchos inversores extranjeros a Aranguren y a Duhovne. ¿Por qué no trae sus recursos a Argentina? ¿Por qué no invierte en Argentina? Ellos recorren el mundo pidiendo que se invierta en Argentina, Caputo en particular, que se invierta en títulos públicos, títulos soberanos de Argentina, y él compra esos títulos públicos del otro lado del mostrador. Pero ¿por qué no trae sus recursos al país? Nosotros recordemos también que hemos tenido un presidente del Banco Nación de esta gestión que le hizo juicio a Argentina como un fondo buitre más. O sea, no conocen lo que es defender la patria. Digo, me parece que estas cosas hay que decirlas y no hay que naturalizarlas. ¿Qué? Me gustó un término que utilizaste recién para poner en algún lugar ideológico a este gobierno, neoliberalismo. Vos, en lo personal, ¿dónde te pondrías? ¿Cómo te definirías? Mira, en economía hay muchas corrientes de pensamiento. La corriente de pensamiento que le da fundamentos al neoliberalismo se llama los neoclásicos, y es una corriente hegemónica en el mundo y hegemónica también acá en Argentina, y es lo que yo estudié. Ahora, después uno va superando el libro de microeconomía 1, de macroeconomía 2, o micro, lo que fuese, y entiende que hay realidades distintas. Yo personalmente comulgo más con la escuela de pensamiento cepalina, la corriente estructuralista. Creo que Argentina tiene problemas estructurales muy serios, que hasta que no ataquemos esos problemas estructurales va a ser muy difícil, por ejemplo, combatir la inflación en Argentina.
Ustedes piensen que Argentina es el 8º país del mundo en materia territorial, somos un país enorme, con muchísimas heterogeneidades. Todos los países tienen heterogeneidades. Cuando uno va hacia una provincia también hay heterogeneidades. Pero esto de ser un país tan grande en extensión territorial, con tantas idiosincrasias, además la particularidad de ser un país federal, que hay 20 y pico países en el mundo nada más, con característica de gobierno federal de los 200 que hay en el mundo, nos hace distintos, especiales. Todas las corrientes de pensamiento ayudan a entender la lógica de funcionamiento de un país, pero yo creo que la que mejor ayuda a entender a Argentina y a hacer propuestas es la corriente estructuralista. Silvina, te hago 3 preguntas en una, cortito, y definiciones políticas, ya te metimos mucho en lo económico. Un adjetivo o una forma de describir a la expresidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, otra para Daniel Scioli y en último lugar para la gobernadora Vidal y Mauricio Macri. Para Cristina Fernández de Kirchner, valentía. La verdad que es la primera palabra que me surge. Creo que es una estadística de una talla intelectual como hace muchísimos años que Argentina no tenía. Y creo que ha tenido la valentía para llevar adelante políticas públicas como hace mucho no se podían implementar, yendo en contra de un neoliberalismo a nivel internacional. Y creo que siempre defendió los intereses de todos los argentinos. De Daniel Scioli creo que fue un buen administrador. Digo, nosotros la provincia nos tocó, cuando uno analiza los últimos 4 años, que son los que yo estuve gestionando en el Ministerio de Economía, fueron los años en donde menor cantidad de recursos transferidos desde el gobierno nacional a la provincia tuvimos, y creo que a pesar de eso nunca se nos ocurrió cerrar una escuela, ¿sí? Todo lo contrario, se abrían escuelas en la provincia de Buenos Aires, se duplicaron los parques industriales. Es muy interesante lo que estás contando en contraposición de lo que dicen los medios hegemónicos, justamente. Pero bueno, sucedió esto, digo, aún no teniendo recursos, se hicieron muchas cosas propositivas y nunca se nos cruzó por la cabeza hacer algo en contra de los intereses de los bonaerenses, que quizás no estuvimos al alcance de poder hacer todo lo que se necesitaba. Es cierto, digo, claramente la infraestructura en la provincia de Buenos Aires no quedó como nos hubiese gustado, por supuesto, nos hubiera encantado hacer mucho más, no se podía, pero para los recursos que teníamos se hicieron muchas cosas, se hicieron centros de unidades de atención primaria de la salud que eran impresionantes y que descomprimían el tema hospitalario en la provincia de Buenos Aires. Se hicieron muchas cosas. Yo creo que fue un buen administrador y que bueno, que nos faltaron recursos. Y esto que por ahí empecé diciendo yo, uno se pone un montón de objetivos y después la realidad hace que uno no pueda cumplir esos objetivos, ya sea por falta de recursos o por poder político también. Y la última, Macri y Vidal. La verdad que creo que van a dejar un país totalmente endeudado, empobrecido, y de una pobreza intelectual muy fuerte, ¿no? Sobre todo del presidente. Cuando uno escucha la verba con la que habla, cree que está tomando un café con un amigo o con un adversario, pero digo, es el presidente. Bueno, el mejor equipo de los últimos 50 años también. No, la verdad que creo que es muy pobre y muy pobre en materia intelectual, creo que vinieron a hacer negocios y sí, esta vez el neoliberalismo que gana por las urnas viene pensando en un proyecto nacional, en un proyecto de instalación política nacional para seguir haciendo negocios, que es lo que están haciendo. Silvina Batakis, gracias por venir a Radio Sónica. Espero que algún día volver a tenerte y conversar de estos temas que tanto le importan a la gente. Por supuesto. Ex ministra de Economía del gobierno de Daniel Scioli en Radio Sónica. Un mensajito, así como nos escribía Lucía para pedirnos un tema para los más chicos, también nos está escribiendo Tiago, se los paso. Hola Radio Sónica, ¿me pasás? 1, 2, 3 de Sofía Reyes. Soy Tiago, un beso. Ahí está.